Bienvenidos, malditos runners. ¿Cansados de escuchar siempre lo mismo? De planes de entrenamiento perfectos, zapatillas con suela de carbono, que te harán correr como Kenyatta, el último reloj inteligente, la indumentaria de moda y registros personales. Pues hoy prepárense para ver el running desde otra perspectiva. Hola, soy Gerles Álvarez y esto es Maldito Runner Podcast. En el programa de hoy vamos a conversar en un tono de rebeldía, sinceridad y hasta irreverencia sobre el otro lado de la línea meta, lo que nadie se atreve a decir de los runners. Aten bien los pasadores de sus zapatillas, que este episodio los va a llevar a correr fuera de su zona de confort. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Para el programa de hoy me acompaña desde España Alex Ventura, entrenador personal. También imparte cursos de formación para entrenadores y asesora a empresas sobre ejercicio, actividad física y salud. Alex ayuda a personas con poco tiempo y muchas obligaciones profesionales y familiares a ponerse en forma, mejorar su aspecto físico y mantener un estilo de vida saludable. En los últimos 30 años ha entrenado a centenares de personas, cada una de ellas con sus propias necesidades, características y objetivos individuales. Todas ellas tenían algo en común, las razones por las que no conseguían resultados permanentes y que las llevó a buscar ayuda en un entrenador personal. Y algo adicional, pero no menos interesante. Alex publica un newsletter en la red que a manera de alter ego se llama El Anti-Runner. Bienvenido, Alex, a Maldito Runner. Un gusto tenerte en el programa. Un placer que me hayas invitado. Tú tienes un newsletter, como lo había señalado en la introducción, que se llama El Anti-Runner. Y pareciera ser un alter ego a lo que tú haces, porque tú eres un entrenador, preparas gente. En primer lugar, para que te conozca la gente peruana y la gente de Sudamérica que escucha este podcast y lo ve, ¿por qué el nombre? ¿Por qué elegiste ese nombre? ¿Es un alter ego? Bueno, aquí hay una mezcla de dos cosas, ¿no? La forma y el fondo. La forma, pues quieres ser algo que llame la atención. Yo creo que, bueno, si has llegado tú allí, probablemente pues es porque llama un poco la atención. Si eres corredor, te puedes sentir ofendido o al revés, puedes decir, sí, sí, es verdad, estoy a favor, ¿no? Y entonces, esa es un poco la forma. El fondo es que, bueno, yo tengo una forma de entender el running, quizás pues ahora después de unos cuantos años, y de entender un poco también la vida y el entrenamiento, que quizás tiene una perspectiva un pelín diferente a lo que solemos ver en las calles, ¿no? Y entonces pensé que, bueno, en esa parte del fondo también podía dar respuesta a mostrar o a hacernos pensar sobre un poco sobre toda esta cultura del running en la actualidad y de tal vez, pues, ¿por qué no? Plantearnos qué estamos haciendo y si se pueden hacer las cosas de forma un poquito diferente, ¿no? Entonces, estas dos partes, del fondo y de la forma. Coincidimos entonces con la denominación de este podcast, que tiene ya un poco más de un año y Ujú. medio, Es un poco que te la rebelde, ¿no? cuento. Sí, 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 que te la cuento. Yo vengo corriendo pues varias maratones y antes de pandemia, hace 5 años exactamente, en una de las maratones de Lima, estaba cruzando una calle cerrada, por supuesto, y una señora eufórica, molesta, grita a los runners diciendo por qué paran el tráfico si ella quiere pasar. Era un domingo, tranquilo, se había Ujú, avisado del corte de calles, pero no, siempre hay gente que no le interesa, ¿no? No se ujú. informa. Y justo cuando estoy pasando por la señora trepa la valla, o sea, se para en la valla y grita y dice, malditos runners, prácticamente en mi oído lo grita. Yo estaba tranquilo, feliz, velocidad crucero, disfrutando, le rompió el oído ahí. Y entonces me quedé con eso, ¿no? Dije, malditos runners. Y claro, pasó el tiempo, vino la pandemia y hace año y medio dije, voy a hacer un podcast de running en ese tono que dices tú, Ujú. rebeldía, un poco llamar la atención, y se me ocurrió decir maldito runner. Maldito Muy runner bueno. para la gente intolerante, la gente que no entiende el concepto de estar bien, saludables. Por eso, entonces ahí coincidimos plenamente. Muy bien, me gusta la historia. Bueno, comencemos de lleno, no tanto a criticar, sino a hablar, Ujú. a decir las cosas que se tienen que decir, ¿cierto? Esta moda del running, ¿cómo la ves? Esta explosión, este boom, que en España de hecho lo es, aquí en Perú también, y que está llevando a observar ciertos comportamientos, conductas en el running, en los runners, que ya comienzan a ser bastante extrañas, ¿no? Bueno, extrañas no lo sé, porque al final yo creo que lo que vemos entre los corredores, como en cualquier colectivo, no deja de ser un reflejo de lo que vemos en la sociedad. Entonces, no es tampoco nada diferente de lo que puedes ver
en otras parcelas o en lo que hoy en día solemos hacer la mayoría de humanos occidentales o dile pues del primer mundo o dilo como quieras, ¿no? Entonces, por ahí no encuentro que sea tan extraño. Sí que es verdad que hay, bueno, ha crecido mucho el número de corredores en los últimos años y me gustaría decir que para mí es fantástico que haya mucha gente que sale a correr con el objetivo que sea, con los medios que sea, de la forma que quiere o que puede. Y es mucho mejor para mí que dediquen el tiempo a esto que a estar, por ejemplo, en un bar bebiendo cervezas, ¿no? Entonces, por ahí cualquier persona que se pone unas zapatillas y sale a correr, me merece todo el respeto y me parece fantástico, lo haga como lo haga. Te decía extraño, quizás no tanto el concepto, como muy bien dices tú, ese es el término, porque se ve en todo plano, el running no es la excepción. Ujú, ujú, Pero en el caso de aquí en Perú, particularmente, y bueno, también en otros países, Chile, etcétera, Argentina, con los que he hecho programas también con runners, lo ujú, extraño para la gente que no corre. ¿En qué sentido? El running tiene una imagen, los runners tienen una imagen de que somos gente saludable, incluso mentalmente también tenemos cierta salud mental porque la actividad física ayuda a nuestra mente a desestresarnos, totalmente. etcétera. Sin embargo, ¿qué es lo extraño para el que no corre? Ya han comenzado a darse en las calles de Lima, que cada vez hay más gente corriendo, y por ese tema de la falta de convivencia, de la falta de empatía, tanto del peatón con el runner con el peatón, el ciclista con el runner, el conductor con el runner, y comienzan a haber insultos, tensiones, peleas y hasta agresiones. Incluso te digo, mucha gente comienza a decir en la calle que no que ustedes son sanos, no que ustedes son santos, no que ustedes son perfectos, ¿por qué agreden? Entonces, eso es quizás lo que quería decirte, ¿no? No sé si pasa también en España. A ver, no te lo sé decir, no tengo la sensación. Sí que es verdad que a veces me he cruzado con grupos de corredores bastante grandes y entiendo que a lo mejor al que va paseando y se ve venir una marabunta de 100, 150 personas, pues puede sentirse un poco molesto, ¿no? Como si tienen un grupo a lo mejor de 15 o 20 ciclistas de cara. Sí que es verdad lo que comentabas antes en las carreras populares, cuando se corta el tráfico y la gente se molesta, pero no tengo la sensación de que haya una especie de conflicto especial, ¿no? A mí me parece, al menos por lo que percibo desde aquí, que no deja de ser muy diferente como te decía antes, a diferentes colectivos, ¿no? Hoy en día las bicis les molestan los coches les molestan las bicis, las peatones les molestan los ciclistas, los corredores sienten que el peatón que va paseando tranquilamente pues está molestando con el perro, ¿no? Y yo creo que es ahí en general o sea, mucha menos empatía, mucho menos respeto, mucho menos ponerse en el lugar del otro y el creer que lo que uno hace está por encima de lo que hacen los demás, ¿no? Entonces sí que es verdad que he detectado en estas personas, pues, bueno, lo he visto en diferentes ámbitos, ¿no? En tema de alimentación, tema de ejercicio, que parece que moralmente se sienten en un nivel superior. Como yo estoy corriendo, como yo me estoy cuidando, como yo estoy comiendo bien, pues puedo aleccionar o puedo decir tal, tú que estás en otro nivel, ¿no? Cuando al final yo creo que en las prácticas que cada uno decide hacer con el objetivo que sea, como decía antes, no te posiciona en una escala moral ni humana por encima de nadie. No tengo la sensación de que se dan esos conflictos, pero tampoco me extraña porque en la sociedad cada vez hay más conflictos de este tipo, ¿no? Yo tengo una frase que es, en la vida como el running, siempre lo repito como un Ujú, mantra, ujú, porque el running ujú. no es una excepción de la vida. Lo que pasa en la vida va a pasar en el running, va a pasar en el plano laboral, va a pasar en el plano de amigos, en fin, es en todo, porque al final estamos hablando de seres humanos. Ujú, ujú. El runner es un ser humano y como tal va a expresar las cosas buenas y las cosas malas de su humanidad cuando practique, en este caso el running o cualquier otra actividad. Exacto, exacto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y otra cosa también que lo manifiesto cuando la gente me dice a mí, ¿no? Cuando estoy corriendo y me dice, sí, pues es que ustedes los runners deberían ser los que den el ejemplo. Entonces yo le decía a estas personas que no es que el running te haga especial, porque también hay otro mito, los famosos Ujú, mitos que tú ujú, conoces en el running, hay un montón de mitos. Hay el mito que el running te hace especial. Y yo siempre les digo, no, el running no te hace especial. Ni la actividad física, ni la espiritualidad, ni nada, no te hace especial. Si tú no tienes valores como ser humano, hagas lo que hagas, practiques lo que practiques, la profesión que tenga, la ideología que tenga, esa ideología y lo que hagas no te va a hacer mejor ser humano. Primero tienes que ujú. ser un buen ser humano con buenos valores. Por ahí va la cosa, ¿no? Totalmente de acuerdo. A veces pasa, ¿no? Que en una parcela determinada, pues dile que nos cuidamos o ponemos nuestra atención o intentamos destacar, o intentamos hacer las cosas bien y parece que eso deba extenderse a cualquier área de tu vida, ¿no? Y no es así. De hecho, es una de las cosas muy buenas que tiene el deporte en general y en este caso, pues el salir a correr, que es todo el aprendizaje y todo lo que puedes luego trasladar
tu otra parte de la vida, ¿no? Pero claro, esto es un arma de doble filo. Si se convierte en algo obsesivo, se convierte en algo pues muy de postureo, se convierte en algo muy artificial, algo poco sentido, pues puede también llevar unos problemas en tu vida personal y viceversa, ¿no? Entonces, como bien dices, es que es una manifestación de la vida y de cómo somos como personas. No nos vamos a comportar de una forma diferente. Y tú ves ahí como entrenador, con tanta gente que entrenas, estos comportamientos, estas conductas, ¿y cómo las manejas? A ver, es que hay muchas. Yo creo que al final hay una primera parte que yo creo que, digamos, los entrenadores y los entrenados nos seleccionamos mutuamente, ¿no? Sobre todo cuando llevas muchos años. Entonces, yo soy un perfil de entrenador que tengo claro que encajo con un tipo de personas que son como muy razonables, muy de pensar a largo plazo, muy de sentido común y demás, se identifican con lo que yo hago y seguramente no llegaré pues a otro tipo de personas que buscan más la receta mágica, el tal, que el entrenador sea pues como un ejemplo de mejor marca. Entonces, por ahí no es que tenga muchos conflictos, pero sí que es verdad que he tenido que pues a veces lidiar, por ejemplo, con temas de personas que son muy obsesivas con seguir el programa de entrenamiento porque son muy perfeccionistas en su vida, entonces se exigen mucho y ahí es intentar hacerles entender de que, hey, que al final estamos corriendo no para ganarnos la vida y que a veces un entrenamiento te está restando y no te está sumando, ¿no? Recuerdo el caso de una chica que, bueno, revisando a través del dispositivo que tenía en la plataforma de entrenamiento. La sesión de entrenamiento era a las 4:30 de la mañana. Digo, María, bueno, es que tenía que ir a Madrid, tenía que coger un tren, entonces he hecho el entrenamiento antes. Es decir, bueno, es que no hace falta hacer ese entrenamiento, no pasa nada. Te vas a Madrid, te levantas ya muy pronto para irte a Madrid y ese día no entrenas y no pasa nada, ¿no? Con este tipo de personas sí que es verdad que bajar un poco a lo mejor ese nivel de exigencia les quita mucha presión porque es algo que no les ayuda para nada, porque suelen tener normalmente mucha presión en muchos ámbitos de su vida, mucha de ella que se la imponen ellos mismos. Y luego también hay casos, sobre todo cuando hay pequeñas lesiones, pequeñas molestias, que está el que no quiere hacer caso y sigue, 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 entonces tienes que, bueno, oye, tampoco sin preocuparnos antes de, pero esas señales del cuerpo están diciendo algo, o lo contrario, el que a cualquier mínima molestia lo para todo, es que tal, quiere entrenar, vivir o correr con cero dolor y a veces no entiende que determinados procesos pues requieren un tiempo y que esa molestia pues se puede ir controlando y puedes ir haciendo actividad física mientras. O personas que quieren tenerlo todo, todo, todo bajo control y la vida al final es un caos. Y entonces también enseñarles, acompañarles a, oye, entender que no todo tiene una explicación, que a veces por qué hoy me molesta no sé qué o por qué hoy he corrido peor, pues no lo sabemos. Y aprender a lidiar también con determinadas incertidumbres y aceptarlas en la carrera, en el entrenamiento, como en la vida, creo que es parte también de mi trabajo, ¿no? Por eso al final, a mí en los últimos años me ha llamado mucho la atención todo el proceso más mental, más de psicología, más de comprender por qué hacemos lo que hacemos y de cómo a lo mejor desarrollar herramientas para ayudar en estas rumiaciones en las que solemos entrar los humanos. Con todo esto que estás explicando y que también lo vivimos acá, yo también lo vivo acá, yo no soy, digamos, entrenador, yo llevo Ujú, corriendo ya 30 años, soy periodista y me ujú. especializo en running ya, Muy definitivamente, bien. y trato de orientar, guiar como informador, como periodista a la gente, ¿no? Pero me encuentro pues en situaciones muy tercas de los runners, sobre todo los jóvenes, que creen que hacer running es de tal manera, como lo que estamos comentando hoy día, de simplemente obsesionarse, irse hacia los extremos, y bueno, he entendido y comprendido que no se trata de cambiar a la gente, porque la Ujú. gente no va a cambiar porque tú le dices, ni porque tú tratas, al contrario, te vas a pelear y es más, vas a entrar en conflicto con ellos. Justo tuve un programa anterior con un psicólogo especialista en neurociencias para hablar del boom del running y estas obsesiones. ¿Se ha vuelto una obsesión? Era la pregunta del programa, ¿no? El programa anterior. Y él decía que sí, sí y no. Lo que pasa es que el ser humano está, como dices muy bien tú, ¿no? Vivimos en una situación de inmediatez y eso también genera incertidumbres y vacíos en las personas. Y esos Ujú. vacíos se tratan de llenar de distintas maneras. En el caso de algunos, en running, y lo están haciendo no porque quieren, sino porque necesitan. Y ahí ya viene la complicación. Uno tiene que hacer las cosas con claridad, con un objetivo, porque quiere, no porque necesita. ¿Estás de Ujú. acuerdo con esa percepción? Totalmente. De hecho, mira, es como verlo bajo dos puntos de vista, ¿no? Cuando vas a buscar cualquier objetivo, oye, quiero correr por lo que sea. ¿Estás yendo hacia algo que deseas o estás escapando de algo que no quieres, ¿no? Y muchas veces es una vía de escape. Hay quien le da por pues, hacer compras compulsivas, por beber, por videojuegos, por tomar drogas y hay quien le da por a lo mejor por el deporte, ¿no? Entonces,
evidentemente con matices, pero en todos los casos pues son respuestas quizás que no son las más ideales o las más adaptativas. Yo creo que hay una pregunta que es muy interesante, no solo en el caso del running, sino con la gente pues, que quiero entrenar, es el ¿para qué? ¿Para qué? Y repetirlo varias veces. ¿No? Quiero correr. ¿Para qué quieres correr? Para ponerme en forma. ¿Para qué quieres ponerte en forma? ¿O por qué quieres ponerte en forma? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y rascar. Para ver realmente si esa persona, cuál es el objetivo que tiene, por qué lo hace, porque a lo mejor cree que debe ser mediante el running y lo que está buscando, yo qué sé, es buscar una aprobación social, por ejemplo. Entonces, a lo mejor el running puede ser una vía, o a lo mejor no, o a lo mejor corre, 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 no ve satisfecha esa necesidad de aprobación social o de integrarse con algún grupo o lo que sea, y sigue sintiéndose igual de frustrado porque no ha cogido, no ha sido quizás la herramienta idónea para eso, o tiene unas expectativas que no son las reales, ¿no? Entonces, preguntarnos el para qué es muy importante. Y es una cosa, también, yo tengo 53 años, con lo cual ya llevo unos cuantos años, no como entrenador solamente, sino pues, lo que es la vida, y me he hecho muchas preguntas de este tipo y tengo muy claro por qué hago lo que hago. Entonces, también sé, como tú bien dices, y concuerdo contigo, que a una persona de 20 años hacer entender según qué no, ha de vivir su proceso y debe llegar a estas conclusiones por sí mismo. Está claro que se le puede acompañar, le puedes hacer determinadas preguntas que él mismo llegue a una serie de conclusiones o no, pero seguramente no van a entender nuestro punto de vista y, bueno, y probablemente mucha gente de 50 o de 60 tampoco entienda a lo mejor pues el punto de vista o el planteamiento tuyo, ¿no? Entonces yo tengo muy claro por qué hago las cosas, para qué las hago con mí mismo, en el caso del running, y con la gente que entreno. Entonces por eso encajo con algunas personas y no encajaré con otras y está muy bien. Como me decía este psicólogo, ¿no? No se trata, no solamente del tema del running que estamos hablando, sino en general que pasa lo mismo también, ¿no? Ujú, Estos desencuentros generacionales y tendencias que hay, pues en todo, en lo profesional, las generaciones jóvenes, las ujú. generaciones recientes con nosotros que tenemos más de 50, en fin, no se trata de hacer sentir que está mal lo que están haciendo o No, cuestionarlo, porque eso te lleva a otro camino, no te lleva al camino adecuado, vas a caer mal, vas a no. pelearte, en fin, Sí, no se sí. trata de Es eso, que ¿no? además hemos estado ahí. Así es, Y, y así es. seguramente habría alguien, nuestros padres o quien fuera, que te estaban diciendo esto, tal, tal. Dice, bueno, yo le decía a mi madre, reivindico el derecho de equivocarme. Como diciendo, déjame vivir mi vida y déjame que aprenda, ¿no? Y es verdad, y ahora hay muchas cosas que entiendo ahora que no entendía entonces. Bueno, creo que podemos ponernos en la piel de otra persona con otra experiencia, otras vivencias, otro momento vital y aceptar que, bueno, hay cosas que llegarán cuando tengan que llegar. Sin embargo, sí hay cosas, al menos te digo personalmente, ¿no? Que no las termino, no de aceptar, sino de entender. Por ejemplo, Por ejemplo, yo soy comunicador, periodista, me encanta, más que hablar, me encanta escuchar, ¿ya? Y por ujú, supuesto conversar, y de vuelta. Parte de eso implica el saludo. Y ujú, yo normalmente saludo, o sea, me encanta el ujú, saludo, porque el saludo es una forma de primer contacto que tenemos entre incluso dos desconocidos, ¿no? Entonces en el running, al menos acá no sé, ya me dirás por allá cómo está la cosa, corro, salgo, y bueno, ahora que hago el podcast y hago producción de contenido, salgo con mi cámara, ¿no? Y entonces salgo, corro, filmo, me cruzo con runners, los saludos, no me saludan. ujú. Uno, otro, es más, hice un conteo, te digo, ¿ah? Un domingo me crucé con 50 personas, solamente una me saludó. Vaya. Las otras no me saludaron. Hice una publicación al respecto, pero no en un tono de cuestionar, ay, qué horror. No, no, no. Simplemente manifestar el hecho, ¿no? Incluso Ujú. pregunté, ¿por qué los runners no saludabas así, no agresivo, ni diciendo que qué mal educados, qué malos que son? ¿Pasa eso también? ¿Y cómo lo explicarías si es que pasa allá en España? A ver, pasa, yo creo que aquí hay un tema de contexto que es importante, ¿no? Es decir, si tú sales a correr, por ejemplo, en Barcelona hay una gran avenida, la Diagonal, que te puedes cruzar, pues yo qué sé, cada 10 metros con un runner, igual no tiene mucho sentido, porque tampoco cuando vas caminando por las aceras, aunque sea en tu barrio, vas saludando a todos los vecinos y a toda la gente de las tiendas, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de contexto. En cambio, estás, por ejemplo, por la montaña caminando y probablemente allí ya te saludes más. Mira, pongo el ejemplo, por ejemplo, de los motoristas, ¿no? Que tienen este saludo cuando se cruzan por las carreteras. Bueno, es como algo muy, muy, muy estandarizado, pero tampoco lo hacen, por ejemplo, en la ciudad cuando están cruzándose con un montón de motoristas, ¿eh? Eso sí que es una diferencia. Todos venimos de un pueblecito del Pirineo, de pasar una parte de las vacaciones. Lo que suele pasar es que en los pueblos, cuando sales a caminar, y lo hago yo también, vas saludando a la gente que te encuentras por la calle, porque son pocos. Y es una cosa, no sé, mis padres son de aldeas pequeñas, entonces cuando íbamos de vacaciones en verano era lo típico, te cruzabas con la gente y saludabas, ¿no? Y no lo haces en tu barrio, no lo haces en la ciudad, ¿no? Y sí que hay un matiz que es curioso, que en determinadas zonas igual hay un poco de movimiento de runners y tal, y a lo mejor alguno te saluda,
pero ves que no van saludando a todos. Es como si identificaran o ese nivel de decir, yo aquí te veo a un nivel o te veo más tal o más puesto, no eres un dominguero que ha salido a correr y te saludo. A mí eso me ha chocado un poco porque me ha pasado en zonas que, bueno, si no vas saludando a todo el mundo, ¿por qué me ha saludado a mí? No lo sé, no lo sé. Y creo que hay esa parte de identificación de decir, tú si quieres runner, ese ahí no es un runner. Está corriendo, pero no es un runner, ¿no? Bueno, es un poco lo que hablamos, a lo mejor determinados comportamientos un pelín pues clasistas o de superioridad moral o deportiva, o dilo como quieras, pero sí que estoy de acuerdo. A ver, nos pasa en los gimnasios. Te vas al gimnasio, te pones en una taquilla, viene el de al lado, entras y dices buenas tardes en general y te saluda uno de los 6 7 8 que hay. Y es un espacio cerrado, contido, o sea que no me extraña que no se haga, tampoco lo espero, la verdad. Pero en cambio por la montaña estás de acuerdo con alguien, es que es como recíproco. Sí que hay alguno que le cuesta más, pero no te si tú dices buenos días, buenas tardes, te responden. Como decíamos antes, es una muestra más de cómo nos comportamos hoy en día. Muy bien lo que dices, ¿no? Es el contexto. De hecho, Ujú, la ciudad es distinta, opuesta al campo, definitivamente. Y se entiende. Lima es una ciudad cada vez más agresiva. No digamos la ciudad, la gente. Por todo lo que ya ujú, sabemos, el ujú, caos, el tráfico, los niveles de inseguridad aquí en ujú, Latinoamérica y en Lima particularmente son terribles. Claro, todo eso suma, pues, para que la gente ande a la defensiva, incluso ujú, hasta molestos, amargados. Esa es otra ujú, cosa que me llamaba la atención, ¿no? Los rostros, o sea, a ver, yo no me considero pues una persona así con un rostro angelical ni de cinematográfico, no, no, pero trato de soltar el músculo de la cara, porque es parte también de correr, tenemos que soltar ujú, todo. Trato de no estar ujú, tenso en nada. ¿Y por qué? Porque este psicólogo decía, ¿no? En otro programa, es importante eso porque si relajamos, sentimos a través de la cara, de las mejillas, el viento, ujú, sentimos esa frescura y eso alimenta al cerebro y el cerebro nos da órdenes al cuerpo para que el cuerpo funcione anímicamente y se refleje ujú, físicamente. Por eso es importante relajar el rostro, decía él, ¿no? Pero veo que muchos de estos runners, bueno, casi la mayoría, el 99%, además que no saluda en la ciudad, va con un rostro tenso, o incluso hasta con cara de molestos. Entonces, ujú. a mí, las personas están muy obsesionadas y no están dejando de disfrutar por anteponer un objetivo que es contradictorio al running, ¿no? O a cualquier actividad que uno haga. Bueno, esta es un poco la reflexión, yo creo, al final más filosófica que hay también detrás del anti-runner, ¿no? Porque precisamente está muy bien tener objetivos, está muy bien luchar por mejorar tus metas y por marcarte metas y demás, pero yo, y al final, repito, no deja de ser un reflejo de lo que sucede hoy en día, ¿no? Nos estamos olvidando del camino, del proceso, del disfrutar, ¿no? Y al final, entonces, es una tarea que tengo que hacer. Y como todo día voy estresado, es una tarea que tengo que hacer estresada, que he puesto tal, y además bueno, hay muchas reflexiones así que yo tengo, bueno, que he hecho en general sobre la vida, pero en este caso aplicadas al running. Una de ellas que encajaría muy bien aquí. Muchas personas entrenan todo lo duro que pueden, porque creen que eso es lo que te lleva hacia el éxito y demás, ¿no? Con el tiempo tú aprendes que lo realmente importante es la constancia, la consistencia, el ser regular. Normalmente esos arreones de apretar mucho durante un tiempo, casi siempre, primero, son más desagradables, te hacen sufrir más, no disfrutas del proceso y tienen más riesgo de lesión. Por tanto, es mejor poquito a poco ir sumando y a lo largo de los años, los buenos corredores son los que acumulan muchos kilómetros y no se lesionan, ¿no? Porque es lo que te permite mejorar y no pues tener subidas y bajadas. Y hay una frase que me gusta mucho, y repito mucho, es entrena tan suave como sea posible, tan duro como sea necesario. Cuando mucha gente va a buscar entrenar lo más duro posible, a ver si puedo apretar más, no al revés. Oye, si tú puedes mejorar con este pequeño incremento hoy, hazlo, porque vas a hacerlo, será un pequeño desafío, pero vas a hacerlo disfrutando. Vas a tener menos riesgo de lesión, ¿no? Yo creo que nos perdemos, y es parte de lo que quiero también reivindicar desde el anti-runner, ese disfrutar de la carrera, el volver no correr para huir, sino el correr para conectar contigo mismo, sentir la respiración, sentir pues de tu cuerpo, cómo está de relajada la cara. Estas personas seguramente no son conscientes de cómo están corriendo. Hay una parte muy, bueno, muy importante, ¿no? De ir, de ser consciente de tu cuerpo, de ser consciente cómo pisas. No diré para todo el mundo, pero me gusta correr con calzado minimalista, correr sintiendo por dónde estás pisando, ¿no? Ese momento de tener presencia, que hoy en día no lo tenemos. Es como algo que engloba muchas más cosas y ahí entra toda esa parte de relajación, de tensión, ¿no? Corres para disfrutar y si en un semáforo te paras, te paras. Yo siempre pongo el ejemplo de mi mujer, porque yo he hecho algunas carreras, entonces te entrenas, preparas un poco más, te exiges un poco más, sin obsesionarme, pero bueno, eres un poco más metódico. Pero ella sale a correr
a disfrutar. Y si hay un perro, se para y acaricia al perro y se para y tal. Esa es una buena forma también de correr, de disfrutar. No pasa nada, me están bajando las pulsaciones. ¿Y qué? La media me dará más baja. ¿Y qué? Estoy disfrutando de este momento, estoy disfrutando de tal. Y llega una subida, pues camino en lugar de correr y no pasa nada, ¿no? Yo creo que esa parte la hemos perdido. Y luego hay un tema que va muy ligado con lo que comentas tú, es que parece que estamos obligados a hacer ese esfuerzo, ¿no? Que correr tiene que ser un proceso de sufrimiento, de superación, y especialmente a las personas que empiezan, creo que hay muchas que no deberían empezar corriendo. Por lo que decíamos antes, ese estímulo suficiente sería a lo mejor caminando, haciendo una mezcla de correr y caminar, porque yo tengo mis dudas de si realmente, lo ves en algunas personas cuando te vas cruzando por ellas por la calle, si será algo que será sostenible, porque no las ves disfrutando y ves que también a lo mejor su cuerpo no está adaptado para eso que están intentando hacer, ¿no? Una de las propuestas que también quiero hacer desde Antirunner es, oye, no estás obligado a nada. Hay otra forma de iniciarte en el running. No eres menos runner por alternar algunos minutos de correr y de caminar, por ir más lento, por correr menos tiempo. No pasa nada. Construye esa base, piensa a largo plazo y seguramente pues, llegarás a correr de forma más continua, disfrutando y relajado, ¿no? La parte de relajación creo que es muy importante en la cara y en el cuerpo. Lo que dices tú me hace recordar lo que vengo trabajando con una comunidad running. Entonces comencé y había gente, sobre todo jóvenes, que ya estaban corriendo 10, 15, media maratón, incluso maratón. Estos jovenzuelos decían, pero ¿yo qué voy a aprender? Porque la comunidad se llama Saber Correr. Y Ajá. claramente lo decía, no es para que vengas a entrenar, porque además yo no soy entrenador, no soy coach. Lo que hago es orientar a la gente. Comenzaba y decía, a ver, ¿qué es caminar? ¿Cómo que qué es caminar? Caminar, pues, no, pues, pero dime, a ver, ponte en este lugar. Soy un extraterrestre que levita, por lo tanto no camina. Entonces vengo a la Tierra, como yo no sé caminar, no sé qué es caminar, le pregunto a alguien que camina porque me sorprende que esté caminando, porque no está levitando. ¿Qué le Ujú. dirías al extraterrestre en términos sencillos? ¿No? ¿Qué es caminar? Y no me respondieron. Ya, ¿qué es trotar? Uf, ¿y qué es correr? Entonces, ahí se engancharon y les expliqué. Ujú. Sencillo. El running consiste en la base, caminar, trotar, correr. Bueno, hoy los influencers, los millennials, han sacado el paco, caminar, correr. Pero no es caminar, correr, es caminar, la transición, trotar y de ahí a correr. No es que camino y de frente voy a correr. Pero bueno, les gustó, les enganchó. Entonces me sirvió mucho porque creo que es la forma de entrar a la gente, no cuestionarla, no hacerle sentir que está mal lo que están haciendo, sino más bien, como me decía este amigo psicólogo, decirle y también, estás haciendo eso y también, no pero, porque el pero es cuestionar, y también hay otras cosas, como muy bien lo dices en el Antirunner, ¿no? En tu newsletter. Totalmente, totalmente. Y de hecho, mira, y una de las cosas, quizás con esto que buscamos de la inmediatez, ¿no? Como comentábamos antes, que parece que el proceso es correr, pero es que yo voy más atrás. Lo primero de todo, vamos un poco, a mí me gusta mucho mirar esta parte evolutiva, ¿no? De que hemos nacido, qué íbamos haciendo durante miles de años, y qué estamos haciendo ahora, cómo nos hemos desviado de eso y qué efectos tiene pues, en nuestra salud, ¿no? Entonces, bueno, lo escribía no hace mucho. Dice, muchas personas se plantean correr un maratón y no caminan al día a lo mejor 10 o 12 mil pasos diarios, que sería la base. La base es mucha actividad física, para eso estamos diseñados, mucha actividad física a lo largo del día, que sea variada, de baja intensidad, mucho movimiento, pasar tiempo de pie, que esto muchas personas, digamos, del mundo occidental no lo hacen y luego se molestan si les dices, bueno, es que tú eres un sedentario que corre, pero eres un sedentario porque te pasas al día 14 horas. Quizás si tú buscas longevidad, buscas mejorar tu aspecto físico, buscas más salud, es importante que te muevas mucho y además, como un añadido, si puedes o quieres, pues que pongas algún trabajo un poquito más de más intensidad, pues con una base de fuerza, un trabajo aeróbico, por ejemplo, corriendo, si te gusta correr, pero no olvidemos la base, ¿no? Y yo creo que nos perdemos esta parte, ¿no? De entender la locomoción, que es una habilidad innata del ser humano. Llevamos un montón de años, yo también lo escribo y parece que vaya en contra de mi propio segmento, llevamos un montón de años sin podólogos, sin fisioterapeutas, sin nutricionistas, sin entrenadores y hemos llegado hasta aquí. Entonces, parece que hoy en día necesitas de que haya un entrenador que te enseñe todo, te explique todo, cómo respirar, no sé qué, no te muevas, no sé cuánto, haz una valoración primero. La naturaleza es mucho más sabia que todos nosotros, ¿no? Esto no gusta porque esto no vende. No vende. Entonces, te diré una cosa, si tú caminas mucho, te mueves mucho, haces algunos esfuerzos un poco así más intensos en tu día a día, probablemente no te haga falta ni ir a un gimnasio ni contratar a un entrenador
como yo, ni correr. ¿Te gusta correr? Fantástico, porque es una de las habilidades innatas del ser humano y hay adaptaciones fisiológicas que a nivel evolutivo solo tienen sentido desde el punto de vista de la carrera y por eso se dice que hemos nacido para correr, ¿no? Pero no olvidemos la base, no menospreciemos esa parte de la gente que sale a caminar, ¿no? Al revés, quieres correr, fantástico, pero pasa tiempo de pie, prepara tus estructuras solamente con la fuerza de la gravedad y caminando, muévete mucho durante el día y luego el otro es un añadido, ¿no? Pero no empecemos la casa por el tejado, ¿no? Esto también es algo que cuesta hacer entender. No se trata de salir a correr. Ah, ya, mucha gente, como dices tú, corre por picos, por hitos. Corre 15 Ujú. y de ahí hasta el siguiente fin de semana no vuelve a correr 15. Y durante todos esos días no hace nada o casi nada. Caminar, fuerza, etcétera. De eso se trata el run, constancia. De lo contrario, no es sostenible. Sí, sí. Bueno, por eso, al final, todas estas cosas yo creo que un poco se resuelven cuando haces esta pregunta de ¿para qué corres? ¿Y para qué? Claro, ¿para qué corres? Porque al final yo creo que sería lo primero que diría, oye, quiero correr un maratón, ¿vale? ¿Para qué? Entonces, bueno, hoy en día ya lo sabrás tú, cuando entras en redes sociales de muchas personas, hay mucho debate de si hay la persona que ha corrido una carrera de 10 y está pensando en un maratón en 3 meses, ¿no? Si tiene derecho, no tiene derecho, debería, no debería, ¿no? Y aquí todos los moralistas pues dan su opinión, ¿no? ¿Para qué quieres hacerlo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es correr durante toda la vida para cuidarte, para sentirte bien? ¿Tu objetivo es bajar de una marca determinada, que es un objetivo más de rendimiento? ¿Y por qué quieres bajar de esa marca? ¿Por un tema puramente personal? ¿Porque tu amigo Pepito ha hecho lo mismo y quieres pasar de él? ¿Porque crees que la gente te va a reconocer o dar un reconocimiento social por haberlo hecho? ¿Cuál es realmente ese motivo, ¿no? Yo creo que muchas personas lo están haciendo, o sea, proponen determinados retos y no se plantea muy bien el por qué o realmente qué es lo que están buscando. Ni a lo mejor valoran realmente esa expectativa que tienes. Si tu objetivo es longevidad, cuidar, no tienes que correr un maratón, para nada. No tienes que hacer series a determinados ritmos, para nada. Puedes hacer un trabajo aeróbico constante o hacer luego unos cuantos sprints si quieres para trabajar un tipo de vías energéticas diferentes, pero ya está. Por eso es muy importante, para que parece que estamos obligados, y aquí es un poco esa crítica, digamos, a runner, ¿no? De que siempre tiene que ser más distancia, más rápido. ¿Por qué? Si tú quieres salir, yo salgo a trotar sin ningún objetivo, sin reloj, correr lo que me diga el cuerpo. Un día serán 5 kilómetros, un día serán 6, un día serán 10, sintiéndome bien, parándome en los semáforos, y ya está, ¿no? Eso es perfectamente lícito y a lo mejor es una forma mucho más inteligente de afrontar el runner desde un punto de vista de longevidad y de salud, ¿no? Hay un tema que no ha aparecido, pero bueno, deberíamos plantearnos, la alta tasa de lesiones entre corredores. Entonces, hay algo que es clarísimo, si es una actividad para la cual el ser humano está diseñado, o sea, no estamos haciendo nada raro, o sea, que me digas jugar a tenis, no es natural jugar a tenis, correr es natural correr. Es normal que nos lesionemos, que haya una tasa de lesiones tan alta entre corredores en una actividad que es natural para el ser humano. No es normal. Como si los pájaros cuando hacen la migración, el 60 o 70% de los pájaros pues tuvieran que parar porque se han lesionado en la migración. Es absurdo. Desde el punto de vista evolutivo es absurdo, ¿no? Entonces, hay algo que no estamos haciendo bien. Siendo muy lícito el objetivo que cualquiera se plantee de rendimiento, que todo el mundo puede cumplir sus sueños y todas estas cosas, pero a expensas de perder parte de la salud por el camino. Bueno, es una buena pregunta para hacernos, ¿no? ¿Por qué o para qué quieres correr y si te merece la pena pagar ese precio? ¿Y crees tú que también tiene que ver mucho con la pérdida del running, no solamente el disfrute que se está dejando de lado, no solamente que se corre a ciegas sin un para qué, un por qué, es decir, inconscientemente, sino también otro aspecto que le pongo mucho énfasis, la individualidad, como que se ha generalizado, se ha universalizado, y eso tiene mucho que ver los influencers, que venden contenido como que eso tiene que ser para todos. Esta zapatilla para todos, este último relojito para todos, esta cosa para todos. Y en realidad yo siempre lo digo, ¿no? El running es una actividad individual porque cada runner es distinto, es único, Ujú. íntima, porque también se ha perdido la intimidad, es decir, con uno mismo. Yo creo que, en primer lugar, todo lo que vende hoy en día, por desgracia, son las verdades absolutas y entonces, bueno, encuentras la gente que se opone a eso y tal, y o el que se tira de cabeza, ¿no? Y entonces, cuando una persona tenga un poco ya de autoridad, pues parece que todo lo que diga va a misa y no se te ocurra entrar en debate con esa comunidad porque, bueno, vas a salir escaldado. Entonces,
Eso al final son las reglas del juego. Creo que nos equivocamos, pero oye, no es una batalla en la que yo vaya a librar. Como te decía antes, entiendo que hay personas que congregarán con lo que mi forma de entender la vida, el entrenamiento y el running, y otras que no, y está muy bien, ¿eh? Entonces yo, pues los que me quieran escuchar, diré lo que hago, y creo que es bastante sensato y razonable, y no entraré a juzgar lo que hagan otros, ¿no? Pero sí que es verdad que hay toda esta parte de, bueno, verdades absolutas, porque casi siempre hay algo que se está vendiendo detrás o está recomendando, hay un beneficio, ¿no? Eso por una parte. En cuanto a la individualidad, mira, yo creo que los humanos somos gregarios, somos de ir en tribu, y yo creo que hay una gran parte del mundo del running, que es la parte esta de sentirte parte de un grupo, parte de una comunidad, aunque salgas a correr solo. Yo soy runner y cruzas con gente que es runner como tú, ¿no? Hay ese sentimiento, aunque no lo saludes, de pertenecer a ese grupo con todas las cualidades buenas que estamos poniéndole a ese grupo, ¿no? Por eso también grupos enormes de gente que sale a correr, desde un punto de vista de entrenamiento, es absurdo. Porque los ritmos o el ritmo que puedan correr, aunque hagan 2 o 3 grupos, no pueden encajar a 150 personas allí dentro. Entonces, desde el punto de vista de entrenamiento, no tiene mucho sentido. Desde el punto de vista de crear comunidad, sí. De hacer que la gente se enganche, sí, porque luego se paran en un café, toman no sé qué, hacen unas fotos y eso a la gente le gusta, ¿no? En cuanto a la individualidad, estoy de acuerdo, pero mira, yo siempre me pregunto que creo que tenemos muchas más cosas en común. Todos, y aquí da igual que entres en razas, países, colores, ideologías de cualquier tipo, somos mucho más similares que no tan diferentes. Y también hay una tendencia hoy en día a que todo es súper especial, todos somos súper especiales, que todos necesitamos algo especial. Y yo creo que si miramos nuestra genética comparada con el mono, es que somos muy parecidos al mono. Entre nosotros, entre los humanos, no podemos ser tan distintos. Y entonces yo creo que hay una cierta particularidad, de cosas que debes tener en cuenta, del contexto personal de la persona, de su historia y demás, de su forma, de su mentalidad, sus miedos, sus objetivos, cómo lidia con las diferentes cosas del día a día o del entrenamiento y del running, pero también en general no somos mucho más parecidos de lo que parece, y al final nos perdemos muchas veces en los detalles y no estamos teniendo la base general. Entonces, aunque parezca un poco contradictorio, yo trabajo como entrenador personal e individualizo, pero hay una serie de cosas que al final deberían ser comunes con todos nosotros. Y si las hiciéramos, nos iría mucho mejor a nivel de salud. Luego, a partir de aquí, oye, que yo juego a fútbol, yo juego a no sé qué, yo corro más, hagamos pequeños matices, pero hay una base de mucha actividad física diaria, variada, pasar tiempo de pie, pasar en contacto con la naturaleza, tener tu tribu, tu grupo, respetar los horarios del día, comer un tipo de comida natural, dormir las horas que tocan dormir, tener algún propósito en la vida que te dé el sol, y lo demás ya son pequeños matices que, oye, a mí me gusta correr, fantástico, y quiero correr carreras de larga distancia. Vale, hay unas cosas específicas, igual tendrás que trabajar o dedicar tal, pero no olvidemos lo otro. Para ir concluyendo, tú como entrenador con experiencia y además entrenar a mucha gente, ¿qué le puedes decir a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, a los que nos están viendo de este lado del mundo, del otro lado del mar, Perú, Sudamérica, que hay diferencias con lo que hacen ustedes en España, pero hay cosas comunes, para que la gente que se sume más al running, bien que se sume, pero que no se pase en términos de Star Wars al lado oscuro de la fuerza? En primer lugar, animar a cualquier persona que empiece a correr, que se plantee correr, que esté corriendo, animar a que lo sigan haciendo o que empiecen a hacerlo. Como decía antes, para mí eso solo puede ser positivo. Sí que es verdad que puede irse un poquito hacia el lado oscuro, pero en general eso es positivo y es una buena, creo que es una buena decisión el cuidarse, el hacer ejercicio, y en este caso te gusta la carrera, que es algo que es muy natural con el ser humano, que puedes hacer en cualquier sitio, ¿no? Tienen, bueno, unos condicionantes que no tienen otras prácticas deportivas. Entonces, vale a que lo hagan sin ningún tipo de miedo ni de reparo, ¿no? A los que empiezan, que no piensen que no pueden hacerlo. O sea, esto no es un blanco o negro. Sí, como tú decías antes, hay caminar, trotar, correr más rápido, correr 1 kilómetro. No dejes que nadie te diga qué debes hacer como mínimo. Si eres runner, ¿qué más da? Pues tú sabes a correr, sabes a correr. Si puedes correr 1 kilómetro, pues corres 1 kilómetro y te vuelves para casa la más de satisfecho o satisfecha, ¿no? Que nadie te diga pues que te incluyen en ese grupo o no, debes cumplir una serie de requisitos en absoluto, ¿no? Y que intentes disfrutar del camino. Hay una forma de poder hacer ejercicio, si quieres que realmente sea sostenible, es que disfrutes de ello, y debes buscar la forma, pues sea pues a lo mejor escuchando música o no, o en compañía, o solo, o por un parque, o por la ciudad, lo que te sea más
o en la cinta de un gimnasio, que también es una forma de poder hacerlo. Busca lo que a ti te sea más fácil de poder hacer y de repetir, que te represente un pequeño esfuerzo, lo que decía antes, ese entrena tan suave como sea posible. Es decir, no vayas a buscar cuánto puedo hacer y acabar agotado, no. Podría haber hecho un poco más, fantástico, pero es más que lo que hice el día anterior. Bien, estás progresando y piensa a largo plazo. Yo creo que esta reflexión para la vida en general, pues es válida para todos, ¿no? Para los que ya están corriendo, un poco lo mismo, es decir, está bien, pero ¿por qué ese nivel de exigencia? ¿Quién te lo está imponiendo y por qué? ¿Qué ganarás? ¿Quieres mejorar tu marca personal? Perfecto, es un tema de satisfacción. Perfecto. ¿Qué te dejas por el camino? A veces hay familias que se quedan por el camino por dedicarse mucho tiempo a correr, ¿no? Entonces, bueno, valóralo todo. Al final no eres ni mejor persona ni peor persona. Está muy bien tener retos, trabajar por esos retos, pero siempre yo pienso en el largo plazo, pienso en la parte de salud, en la parte de longevidad. El entender que esto es una carrera, para no de correr, sino de la vida de larga distancia y yo quiero durar muchos años corriendo y poder disfrutar de ello. Y luego hay una parte muy importante que a veces tampoco lo entendemos, que es el contexto normalmente de estrés en el que vivimos, ¿no? Es decir, ¿estoy cuidando otras parcelas de mi vida que den soporte a poderme exigir en una actividad física o no? Porque si duermes poco, comes mal y estás en un momento de estrés laboral, familiar y encima te levantas más pronto para poder cumplir con tu programa de entrenamiento para acabar un maratón, a lo mejor no es el contexto ideal y hay que entender que a veces en la vida no puedes llegar a todo y que no pasa nada. Habrá épocas que podré apretar más y habrá épocas que podré apretar menos o que querré apretar más y que querré apretar menos, si no, no pasa nada. ¿Cómo se te encuentra a ti en las redes sociales? Y sobre todo, ¿cómo encontramos el newsletter El Antirunner? Me encontrarán por Alex Fit360 en Instagram, Twitter y demás. Y el Antirunner está en Substack, entonces creo que es el Antirunner todo junto. Allí os podéis suscribir y bueno, voy publicando pequeñas cosas. Recomiendo empezar desde el principio porque todo tiene un sentido, todas las publicaciones en lo que estoy haciendo, bueno, se entiende mucho desde esa visión de la medicina evolutiva. Hay una parte, empezamos a hablar ahora sobre la técnica de carrera, fuerzas, formas. Entraremos a hablar un poquito de calzado y creo que es interesante, puede ayudar el hecho de que los que recién llegados empiecen desde el principio las diferentes newsletters y luego ya se empalmen con las nuevas. Muchísimas gracias, Alex, y A nos ti ha sido hermanamos un placer, entonces. El Antirunner seguro. con el maldito runner. Bien, un Te abrazo, tomo la palabra. Igualmente. cuídate. Hasta la próxima. Y así, malditos runners, cerramos este episodio con Alex Ventura, el anti-runner, que nos ha demostrado que correr no solo se trata de zancadas perfectas o ritmos imposibles. Nos ha enseñado que es válido detenerse, mirar el panorama completo y disfrutar el camino, incluso si no es el que marca el reloj. Recuerden, corran por ustedes, por la aventura y por la libertad. Nos vemos en la próxima ruta. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.